Comienzo por brindar un saludo al señor rector de la universidad, a Roberto Pombo, al doctor Carlos Holmes, que siempre me distingue con sus invitaciones a este foro, al cual ya he sido como un asistente permanente, dijéramos, hago parte del staff ordinario del foro y no puedo dejar de agradecer eso. Aprovechando además la presencia de Luz María Zapata, quiero enviarle un saludo al doctor Germán Vargas Lleras y hacer votos por su recuperación, por la recuperación de su salud. Bueno, pues realmente me parece un desafío casi imposible de asumir hablar después de estos dos gigantes que hemos oído, que realmente fue una lección enorme en torno a los ribetes de la paz, sus dificultades, la forma de obtenerla. Yo supongo que de alguna manera se espera que mi intervención aquí esté más dirigida a los elementos de método, de fusiles, de posconflicto, de reincorporación, y quizás lo que se espera también es alguna información de coyuntura, realmente qué es lo que está pasando en La Habana. Y claro, lo haré muy brevemente, además lamentablemente el tiempo se ha extendido y yo tendré que abreviar por razones obvias. Pero antes de ir allá, de la misma manera que lo hizo el presidente de Klerk y el presidente Santos, yo creo que hay algo previo y superior al problema de los fusiles. Me parece que es sobre todo la mente, el espíritu de los colombianos, realmente es ahí donde se hace la paz. Siempre hemos dicho que estamos tratando de terminar un conflicto en La Habana, ese es un capítulo. La paz se construye adentro, en la mente de cada quien. Lo dijo el presidente de Klerk en un famoso discurso, dijo, la paz es una estructura en la mente y es también una estructura para construir nuevas formas de relacionamiento y de tejido social. Luego me parece que nosotros tenemos que trascender de la discusión de la coyuntura, que es importante, que tenemos que agotar, que hay que dar y que también habrá que refrendar o no. Los colombianos, como lo señaló el presidente, se pronunciarán. Pero el proceso va mucho más adentro. Hay que tomar las neuronas, reescribir las características de la sociedad colombiana y limpiar los vínculos entre uno y otro de los miembros de esta comunidad. Yo tenía alrededor de 7 años cuando mi hermano me dijo, hombre, acaban de inaugurar el tren que va por el Magdalena hasta Santa Marta. Yo vivía en Manizales. ¿Por qué no pasamos vacaciones allá? Yo me fui protegido por mi hermano mayor, yo repito, tendría 7 años. Y cuando llegamos al páramo de Letras me dijo, hermanito, ponga la plata, los billetes en la media, porque por aquí hay mucha guerrilla que atraca. Luego, ese es el impacto de un niño de 7 años y ese impacto tiene que generar en su mente, pero también en la manera como ve el mundo, una caracterización, una estructura mental, como dice de Klerk. Pero esa narrativa y esa historia es distinta a la de un niño, dijéramos, del sur del Tolima o de Marquetalia. Su biografía es diferente y la única manera de lograr la paz es que entendamos esa coexistencia de biografías en el mismo territorio, en la misma nación. Si no somos capaces de dar ese paso que está adentro, más allá de los fusiles, podemos poner, como en Europa del Este, una rosa en cada fusil, pero eso no es suficiente. Es realmente aquí y en los nexos y lazos sociales donde logramos resolver este problema. Y luego quiero acudir también a Jean-Paul Lederac, que es un tratadista importante en el tema, que vendrá pronto a Bogotá, y su libro La imaginación moral, porque es allí donde tenemos que trabajar. Yo oigo voces que dicen es inmoral lo que están haciendo en La Habana. Hay que trascender la visión que cada quien tiene, no para justificar lo que han hecho las guerrillas o los paramilitares, no para justificar, pero sí para que aprendamos a superar eso, limpiemos nuestras neuronas y generemos, como terminó diciendo el presidente de Klerk, una posible nueva Colombia. De eso es de lo que se trata, de
una imaginación moral, imaginarnos en una red de relaciones que incluye también a los enemigos, que no necesariamente perdona, que no deja de condenar, pero que supera la polarización, una especie de polarización binaria en la que nos estamos desenvolviendo en Colombia. Y si uno arranca desde allí, voy a pretender sacar 2 o 3 conclusiones y pretenderé seguramente abreviar al máximo para no fatigarlos. ¿Qué encuentro yo como obstrucciones a ese que es un proceso mental, o quisiera llamar espiritual, si se quiere? En primer lugar, no hay violencia buena. No hay violencia buena. Parece obvio, pero no lo es. Esta sociedad sigue tremendamente dividida. Por ejemplo, yo respeto profundamente a quienes nos dicen: los señores de las FARC tienen que irse para la cárcel. La solución de justicia fue muy blanda, eso no es suficiente, yo lo respeto. Pero lo respetaría más si también dijeran que otros actores del conflicto deben tener el mismo tratamiento, porque lo que no podemos aplicar es la miopía selectiva. Yo odio a las FARC, que se pudran en la cárcel, pero en cambio, frente a los paramilitares, yo más bien guardo silencio o trato de hacer alguna justificación, así sea simplemente implícita. El primer paso que tenemos que dar los colombianos es ese. No hay violencia buena, no hay excusa para la violencia. Y es allí donde tenemos que trascender una primera coyuntura. Luego viene el problema de la verdad, que lo trató también el presidente de Klerk y el presidente Santos. Fue una cosa realmente muy curiosa la que vivimos en La Habana, porque trabajamos en 2 etapas. Primero, lo que llamamos la comisión histórica, compuesta fundamentalmente de académicos, y luego se crearon las bases para una comisión de esclarecimiento de la verdad y de reconciliación. La primera condena que recibimos fue la de que estábamos tratando de instaurar una verdad oficial impuesta o por unos académicos o por unos miembros de la Comisión de la Verdad. Y realmente a mí me causó enorme sorpresa ese ataque. Claro, uno lo recibe pues con cierto grado de humildad y de tolerancia, pero lo sorprendente es que justamente lo que hicimos es lo contrario. Lo que garantizamos es que Colombia aprenda a convivir con una visión pluralista en la que quepan todas las narrativas que necesariamente son distintas. La narrativa de este niño a los 7 años en el Páramo de Letras es, repito, muy distinta a la narrativa de un niño que creció en Marquetalia. No significa que yo tenga la verdad y el niño de Marquetalia está equivocado o viceversa. Es ese el paradigma que tenemos que romper. He dicho en otros foros y ahora lo repito y entonces pido excusas por la repetición que hay un mito hindú muy lindo. 11 ciegos son llevados a tocar un elefante para que describieran el elefante. Cada ciego dice es un colmillo, es una cola, es una trompa y cada quien está diciendo su verdad. Justamente lo que pretendemos con la Comisión de la Verdad es erradicar las verdades totalizantes que no son incluyentes, que no piensan en el otro, que no piensan en la vida de personas cuya biografía ha sido terriblemente distinta a la biografía de nosotros en las ciudades capitales, educados con acceso a los servicios públicos. Luego uno tiene que aprender a mirar en el otro, no para aplaudir jamás. Nosotros jamás hemos aplaudido las barbaridades de las FARC, nunca. Pero sí tenemos que pensar los colombianos en que hay un largo conflicto, que ya es hora de terminarlo, que 220.000 muertos, de los cuales 81% son civiles, nos permite decir basta ya. Es realmente el momento de terminar este conflicto. Una forma de afrontar esto, además, es la del acuerdo nacional. Particularmente el doctor Carlos Holmes ha aludido al acuerdo nacional y también el señor Procurador General de la Nación. Y es una idea muy poderosa y muy potente, pero tendríamos que ir un poco más allá. ¿Cómo se construye un acuerdo nacional? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los ingredientes? Y me parece que ahí hay una muy amplia discusión y sobre todo un llamado a quienes se oponen
no a la paz, nadie se opone a la paz, yo quiero erradicar ese lenguaje, no hay enemigos de la paz, hay quienes critican la manera como lo estamos haciendo, como lo está haciendo el gobierno, y lo hacen con gran legitimidad, con decepciones, claro, siempre hay pequeñas truanerías y mentiras que circulan por ahí, por las redes sociales, pero eso es realmente basura que no interesa mucho. Las críticas son bien recibidas y las escuchamos, y siempre he dicho que son tarjetas amarillas, son un llamado, una alarma para nosotros. Luego, un acuerdo nacional tendría que hacerse claro, tomando también en consideración las personas, las visiones que difieren de nosotros. Pero voy a arriesgar la siguiente tesis. Esa tesis del acuerdo nacional, que yo creo que es válida en su raíz y que ha operado en el pasado, el fundamento del acuerdo con el M-19 fue un acuerdo político nacional, y fue lo que ocurrió en el 57 con el nacimiento del Frente Nacional. Luego, la idea tiene además raigambre histórica en Colombia, pero en mi opinión la democracia no se basa en el absoluto consenso ni en la unanimidad, sino en la virtualidad creadora del disenso. Por eso me parece a mí, como lo señaló el presidente Santos, que el plebiscito puede ser el vestíbulo para el acuerdo. ¿En qué sentido? En que cada quien continúa defendiendo sus posiciones, pero primero tiene que haber una garantía de un plebiscito limpio, con garantías para todos, con una campaña exhaustiva, suficiente, que lleve a cada colombiano la realidad de lo negociado en La Habana. Y en segundo lugar, y me parece que allí es donde puede fructificar esto, hacia la búsqueda de ese acuerdo, el respeto al resultado. Es la manera como proceden las democracias. Luego debemos prepararnos para ese resultado, y si es negativo, tenemos que confesarlo, pues uno tendrá que agachar la cabeza y decir, pues negocié mal en La Habana, lo he hecho mal, no lo hice bien, si los colombianos realmente no aceptan esa visión. Pero también un acuerdo nacional implica, lo dijo de Klerk, ese llamado acuerdo sobre lo fundamental, y en eso recordamos a Álvaro Gómez. Realmente tenemos que ser capaces de rescatar los elementos esenciales, diría yo casi que para la supervivencia de esto como sociedad civilizada, de este experimento que llamamos Colombia. Esas serían unas primeras derivaciones que yo quisiera hacer en relación con esa trascendencia hacia lo espiritual, que es el llamado que yo hago a los colombianos para que examinemos esto como una enorme oportunidad. Vienen unos retos que no se agotan con el acuerdo. Aquí se dijo también, la implementación, una fea palabra, además que parece muy mecánica, ¿no? No, dijéramos el desarrollo, que no es solo presupuestos, posconflictos, sino también, insisto, la mente de las personas, exige un concepto de paz más grande. No podemos limitarnos a la paz chiquita de los fusiles, hay que ir a la paz grande, que es aprovechar a fondo la oportunidad de cambio en Colombia. No porque aceptemos la teoría de las causas objetivas de la violencia, no. Esa teoría es, en primer lugar, tiene una base moral muy endeble, porque termina justificando la violencia, y en segundo lugar, la base empírica se derrumba. Ni es cierto que allí donde hay pobreza hay violencia, ni en el exterior, ni siquiera en el territorio nacional. Hoy el conflicto se limita a algo así como 180 municipios. Luego hay zonas de pobreza tremendamente pacíficas. Yo contaba un día que hay un corregimiento cerca de algún lugar que suelo visitar, que estuvo en poder de las FARC, en extrema violencia hace unos 8 años, y el inspector de policía me dice, doctor, yo aquí no tengo nada que hacer, no es que haya pocos delitos, es que no hay delitos, no hay delitos, el señor no tiene nada que hacer distinto a jugar cartas con sus compañeros. Luego, realmente la teoría de las causas objetivas de la violencia no la aceptamos, pero sí aceptamos que bajo el concepto de no repetición, el fin del conflicto es una enorme oportunidad de asumir los retos que nos vienen, y menciono algunos y ahí terminaré, repito, en honor a la necesidad que tienen los organizadores de brindar espacio para los demás expositores. En primer lugar, hay que fortalecer la seguridad
paz y seguridad es un tema central. No puede prosperar la idea de que la paz implica que va a haber un desvanecimiento de los éxitos en materia de seguridad en Colombia. Eso no podrá ocurrir. Incluso, naturalmente, el día que no haya guerrilla, pues el país tendrá que discutir las características, el papel, el rol de su fuerza pública. Probablemente haya en un momento dado más necesidad de ir hacia las fuerzas de policía. Probablemente, como lo dijo el general Mejía, es el momento de una nueva doctrina militar, hecha por nosotros, por el Estado, no por imposición en La Habana. Pero, en todo caso, el primer resultado de un acuerdo es el de garantizar aún más la seguridad. Y no solo garantizarla en las zonas que quedan vacías por el éxodo de la guerrilla hacia las zonas de ubicación, sino también porque muy buena parte de los ahorros en términos de Producto Interno Bruto que hoy dedicamos al conflicto pueden ir hacia la seguridad ciudadana. Nosotros estamos muy por encima del promedio de inversión en presupuesto a raíz del conflicto, 3.2% del PIB frente al 1.2% de los países latinoamericanos y del Caribe. Luego uno podría decir que solo la cesación del conflicto con la guerrilla y ojalá entre el ELN permitiría grosso modo 2% del PIB que se liberaría para política social, para el progreso de todos y también para la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la seguridad. En segundo lugar, fortalecimiento institucional. El acuerdo lo que tiene es que conducirse a través de instituciones, seguramente algunas de ellas renovadas, adaptadas a una nueva idea de cómo debe ser el desarrollo económico, social y político de Colombia. Quizás hay que acentuar el cambio de paradigma. En el 91 tratamos, pero esa es una tarea inconclusa. El paradigma de desarrollo del centro hacia afuera tiene que ser cambiado por una mirada mucho más incluyente desde los territorios hacia el centro y con la dosis de participación democrática en las comunidades que no hemos logrado totalmente. Recuerden que en el 91 la papeleta famosa decía que se trataba de instaurar una democracia participativa y es aún muy imperfecta, aun cuando por sí misma, por generación espontánea, esta sociedad participa. Ayer alguien me dio el siguiente dato, hay 24 mesas de concertación que ha puesto el gobierno para los temas más disímiles y que están funcionando. Luego, paralelamente, dijéramos a la realidad jurídica formal, hay una ebullición de participación que uno tiene que canalizar. No basta con negar el conflicto y es un acto de miopía decir si desaparecen las FARC, todo quedó perfecto y ha desaparecido el conflicto. El conflicto va más allá de la presencia de la guerrilla y al contrario, cuando una guerrilla se perpetúa, uno tiene que hacer un acto de reflexión sincero. Algo pasa en una sociedad si una guerrilla es capaz de mantenerse actuando durante más de 50 años. Algo nos tiene que pasar en esta sociedad y eso no lo podemos ocultar. Viene luego el problema de la política, que es crucial, el rediseño de la política. Aquí lo que va a haber es más lucha ideológica y seguramente más conflicto democrático, sin armas, pero hay que prepararse para eso. Nuestros partidos, solo con clientelismo, pueden no resistir un embate de esta naturaleza. Tenemos que preparar, los amigos de la democracia, los que creemos en la libre empresa, los que defendemos la Constitución, prepararnos para la lucha ideológica. Eso exige un nuevo liderazgo, que es un liderazgo tranquilo, es un liderazgo institucional, es un liderazgo que se basa en el diálogo. No basta la represión, no es la autocracia, no es simplemente dar golpes en la mesa y brindar órdenes irracionales. Tenemos que prepararnos para un liderazgo incluyente que entienda que hay un conflicto, que lo canalice, que lo lleve por caminos institucionales, porque el conflicto existe y continuará existiendo en Colombia. Y luego, un viejo anhelo del 91, que es apropiación en la sociedad de los valores de inclusión, tolerancia, no estigmatización y también la verbalización de los conflictos. Lo dijo Echandía, es mejor que echen lengua y no que echen bala. Y yo creo que esa frase es realmente insuperable. Pues bien, traía otros temas, pero francamente yo quiero terminar ya para permitir que
otras personas hablen, sencillamente diciendo lo siguiente. Aquí lo señaló el presidente Santos y el presidente de Klerk muy bien. Los beneficios de la paz son inocultables. Ya he dicho que solo ahorrarnos las víctimas es un éxito como nación, y las víctimas a las que tenemos que prestar atención, y lo dice permanentemente el presidente Santos, son, claro, las víctimas del pasado, las que ya sufrieron, las que exigen, como él lo dijo, verdad, justicia, reparación, no repetición, pero las víctimas futuras, las que nos podemos ahorrar, las víctimas que no vendrán si los colombianos somos capaces de tomar decisiones, los colombianos todos, incluida la responsabilidad de las FARC, que ellos no pueden ocultar en lo que ha ocurrido en Colombia su autoría y su responsabilidad, y el paramilitarismo y las bandas criminales. Pero como nos gusta lacerarnos también, miremos una cara positiva. No es perfecta, hay un cese de fuego unilateral, ha habido unos gestos de desescalamiento del gobierno, eso es imperfecto y es frágil. Tiene que ser una estación de paso, ese no puede ser el fin de estas discusiones. Pero lo que hemos logrado es del siguiente tamaño. De acuerdo al último reporte de la CERAC, desde hace 81 días a hoy no se registran acciones de conflicto atribuidas a las FARC, ni hay ataques a la infraestructura. Y fuentes independientes, CERAC y otra también, descubrieron que después de la orden de cese de fuego y de desescalamiento, entre noviembre 25 del 2015 y enero 20 del 2016, esos son los dos periodos de menores niveles de violencia ejercida por las FARC desde hace más de 40 años. Luego, la paz realmente es posible. Yo simplemente termino diciendo, de verdad, con sinceridad, estamos más cerca que nunca en La Habana, más cerca que nunca. No estoy diciendo que no falten temas extraordinariamente complejos. El tema de la dejación de armas me parece que se ha despejado. La discusión en que si era dejación o entrega siempre, esto lo repetí alguna vez en un foro, siempre dije que era una discusión semántica y ahora la prueba está al canto. Está claro en un documento elevado por ambas partes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que habrá dejación de armas ante el componente internacional. Luego la discusión se concentra en el método y la manera de lograrlo, pero ese punto como propósito inequívoco, con la garantía del componente internacional de Naciones Unidas y de la CELAC, es un tema que está resuelto en su propósito y su finalidad. No habrá armas en manos de las FARC, no habrá combinación de formas de lucha. Todavía tenemos por discutir los elementos del cese del fuego bilateral y definitivo, qué ocurre con las FARC tras la dejación de armas, las famosas zonas de ubicación o como se quieran llamar, que son todavía discusiones que no han terminado. Y por fin tampoco ha terminado la discusión y de alguna manera ni siquiera ha comenzado en la mesa, aun cuando sí en público, la discusión sobre la refrendación, y ahí ya es obvio para todos los colombianos que tenemos puntos de vista distintos en relación con las FARC. Hoy lo ratificó el señor presidente en relación con la Asamblea Constituyente y no voy a repetir lo que él dijo. Lo que sí voy a decir es que más allá de las disquisiciones de técnica jurídica, el plebiscito es un gesto enormemente democrático. Me parece que no debemos perdernos en la naturaleza del plebiscito versus una ley anterior. Lo que ha ocurrido aquí es que ambas partes, y en particular el presidente Santos, ha dicho: yo quiero preguntarle a los colombianos si firmo este acuerdo. Eso es algo de enorme valor. No podemos perder el valor de una decisión de esta naturaleza en disquisiciones de carácter de técnica jurídica, de carácter legal. Me parece que ese no es el valor que hay allí implícito. Por lo tanto, repito, estamos más cerca que nunca en La Habana, pero estamos lejos en Colombia. Estamos más cerca en La Habana que en Colombia, más cerca en La Habana que en Colombia. No estamos percatándonos suficientemente
que este es el momento, que esta es la oportunidad. Esta clase dirigente que ha manejado el país durante 50 años, así como la dirigencia de las FARC, que tiene también su responsabilidad, tenemos la obligación de construir para nuestros hijos y nuestros nietos un país mejor. Es posible, es realmente posible. Muchas gracias.